Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Vamos a empezar una clase nueva de uno de los estados y variedades de conexiones que podemos encontrar con el circuito integrado 555, como ven acá. En este caso vamos a explicar el funcionamiento desde la práctica de montaje en protoboard, en los cálculos y en la simulación. O sea que con esas tres procedimientos del cálculo, la simulación en Proteus y el montaje físico en protoboard, vamos a comprender y aprender cómo se comporta el 555 en modo monoestable, que su función básicamente es como un temporizador. Es decir, aparte del 555 monoestable, hay otro estado que es biestable y astable, que eso en próximos videos lo vamos a explicar acá. Pero en este caso es el 555 monoestable. ¿Qué hace este circuito? A ver, ¿cuál es el modo monoestable del 555? El circuito integrado. Básicamente su función es comportarse como un temporizador. Entonces vamos aquí a dibujar para que comprendamos más cómo es este tipo de funcionamiento. Entonces vamos a dibujar el diagrama de la conexión del 555 con base a eso. Entonces ya regreso. Y bien, bueno, entonces seguimos aquí. Entonces como ven aquí, acá tenemos el diagrama del 555 monostable. Ya sabemos que su definición básicamente es el comportamiento y realizar una función como un temporizador. Es decir, que si pasa un tiempo, entonces vamos a explicarlo acá. Si pasa un tiempo, enciende y apaga el LED. En este caso tenemos dos diodos LED. Tenemos un diodo LED amarillo y otro diodo LED de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este circuito monostable? Tenemos un pulsador, una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces vamos a nombrar qué componentes vamos a utilizar y vamos a explicar aquí la función del circuito. Tenemos un pulsador normalmente abierto, un condensador electrolítico de 1000 microfaradios a 16 voltios. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio que equivale a 1000 ohmios. Tenemos un condensador cerámico de 0,1 microfaradio. Tenemos un diodo LED de color amarillo, otro diodo LED de color rojo. Entonces cada uno consume una tensión, ¿no? Y hay que tener en cuenta, dependiendo del color del diodo LED, tenemos que averiguar en el cuadro. Hay una tabla de cada uno de un determinado voltaje para saber cuál, dependiendo del color, qué tensión consume. Entonces aquí tenemos lo siguiente: el color diodo, LED diodo amarillo, 1,7 voltios. O sea que esa es la tensión o voltaje que consume el diodo LED, de 1,7 voltios. Por eso es importante tener la resistencia, o sea, con la ley de Ohm, que eso ya lo vamos a ver. Vamos a hacer los cálculos para saber qué resistencia se debe poner. Se debe poner eh, aquí, en este caso, 1 kilo ohmios es la resistencia de 1000 ohmios a 1 kilo ohmio que se debe colocar ahí. Pero para eso, para saber si esa resistencia es 1000 ohmios, tenemos que calcular con una fórmula, aplicando la ley de Ohm, que eso ya vamos ahora a realizarlo. Entonces, tenemos el circuito integrado 555, ya las conexiones en el circuito, en la protoboard, ya eso depende, eso toca mirarlo en el datasheet, que ya sabemos que el datasheet es la ficha técnica del circuito integrado. Este circuito integrado es el más común en la electrónica, ¿no? En el campo de la electrónica es el circuito integrado más para empezar a aprender, y es el más básico. Digamos que es el más básico de la electrónica.
Entonces aquí tenemos, en cada diodo tenemos la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces como tenemos aquí, entonces la fuente de alimentación en este caso, el circuito integrado 555, según su ficha técnica, maneja de 3 voltios a 15 voltios aproximadamente. Entonces en este caso vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación, o ya sea un adaptador de 12 voltios DC, o sea, de corriente directa, no de corriente alterna, sino de corriente directa. Vamos a alimentarlo de 12 voltios con la tierra. Ya eso en el diagrama de la conexión, en la protoboard, vamos a ver cómo se debe conectar. Listo. Entonces ya vamos a explicar la función. Entonces, ¿qué va a hacer? Si vamos a presionar el pulsador, cuando vamos a, primero que todo, cuando vamos a alimentarlo, positivo y negativo, el diodo amarillo, el diodo LED amarillo, sin presionar el pulsador, o sea, estamos hablando de sin presionar el pulsador, tiene que encenderme, o sea, de forma automática el diodo LED amarillo. Si yo presiono ese pulsador, automáticamente tiene que encenderme el diodo LED de color rojo. Cuando ya dejamos de pulsar, o sea, cuando yo pulso, listo, pasó de amarillo a color rojo, encendió el el diodo LED de color rojo, me encendió. Y entonces con el cálculo que vamos a hacer es que va a pasar ese tiempo y va a volver otra vez a su punto inicial, que era el diodo de color amarillo. Ya esto lo vamos a ver aquí en simulación y en el montaje de la protoboard. Entonces, ahí esa es la función. Presionamos el pulsador sin presionarlo. Me tiene que encender el LED de color amarillo, ¿no? Sin necesidad de pulsarlo. Cuando pulsamos el pulsador, automáticamente se apaga, este y me enciende el color el diodo LED de color rojo. Entonces me enciende este, pasa el tiempo, pero el tiempo ya sabemos que tenemos que calcularlo con el tempore, con una fórmula del circuito monostable. Entonces pasa ese tiempo y otra vez pasa al estado inicial, que es el de color amarillo. Entonces, con base a esto, vamos a, a hallar el cálculo cuando es circuito 555 monostable. Listo, ya haber borrado el diagrama de conexión del montaje, como vamos a hacer, vamos a explicar aquí los cálculos. Listo, entonces aplicando la ley de Ohm, que hacemos que resistencia es igual a tensión o voltaje dividido corriente. O sea que con base a la ley de Ohm, este de aquí que acabamos de hacer, entonces como vamos a conectar dos diodos de uno de color amarillo y otro de color rojo, ¿no? Y ya sabemos la tensión que va a consumir. Te vamos a colocar la siguiente fórmula. La resistencia, o sea, vamos a ver la ley de Ohm. Vamos a hacer R es igual a BCC menos la tensión del LED. Pero como vamos a conectar dos diodos y esto dividido 0.01 amperios, como lo ven acá. Entonces sería BCC, ya sabemos que la fuente de alimentación va a dar 12 voltios DC. Entonces sería resistencia es igual a 12 voltios, te vamos a restar 1,7 y eso suma a 1,9 porque como ya sabemos que son dos diodos LEDs, de 12 voltios menos 1,7 voltios más 1,9 voltios y eso lo vamos a dividir entre 0.01 amperio. Vamos realizando el cálculo por partes, sería 12 voltios entonces menos 1,7 más 1,9 nos da 3.6. Entonces quedaría 12 voltios menos 3.6 voltios, o sea que es la suma de 1,7 más 1,9 que da 3.6. Y ahora sí, 12 voltios menos le restamos el 3,6 voltios dividido 0.01 amperio.
De 12 menos 3.6 me da 8.4 voltios dividido 0.01 amperio. ¿Por qué 0.01 amperio? Que esto en miliamperios equivale a 0.01 amperios y en miliamperios 10 miliamperios. Esa es la corriente consumida de cada LED. En amperios es 0.01 amperios y en miliamperios es 10 miliamperios. Nos da 840 ohmios, pero no, como no tenemos esa resistencia, necesitamos aproximarla a uno más cerca, que es 1000 ohmios, que eso equivale a un kilo ohmio. Mil ohmios en kilo ohmios es un kilo ohmio. Entonces vamos a coger una resistencia de 1000 ohmios que equivale a un kilo ohmio. Listo, ya hallamos la resistencia, que ya le voy a mostrar cuál resistencia es la que vamos a conectar ahí, que es 1000, sí. Ya sabemos que es 1000 ohmios. Ahora les voy a indicar cuál es la resistencia de 1000 ohmios que vamos a colocar ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a saber cuando va a pasar para encender cuando presionamos el pulsador? Para que pulse cuando vamos a cambiar de color. Es decir, en el caso del amarillo, el amarillo cuando se alimenta va a encender. Y la idea es que cuando usted pulse el pulsador va a apagarse el amarillo y encender el diodo LED de color rojo. Entonces necesitamos hallar cuál es el tiempo en segundos que va a pasar cuando el diodo LED rojo encienda y vuelve otra vez al estado inicial que enciende el color diodo. O sea, es decir, enciende el rojo, apaga el rojo y vuelve a encender el amarillo. Pero entonces ahí pasa un tiempo. Ahí pasa un tiempo y un tiempo bien importante ahí. ¿Cómo lo vamos a hallar? ¿Cómo sabemos cuál es el tiempo? Entonces, periodo, acuérdense que la T mayúscula es periodo, es igual a 1,1 por resistencia por condensador. Entonces sería el periodo igual a 1,1, entonces la resistencia nos da 1000 ohmios que vamos a coger. Por 1000 ohmios entonces el condensador lo vamos a coger de 1000 microfaradios, que es el condensador electrolítico, por 1000 microfaradios y tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 6. No podemos multiplicarlo directamente por 1000 microfaradios, no. Tenemos que hacer la multiplicación porque es como igual a realizar esa multiplicación. Tenemos que, ya sabemos que un microfaradio equivale a 10 a la menos 6. Y un miliohmio, lo que es 10 a la menos 3, según la tabla de conversiones. Necesitamos multiplicar 1000 microfaradios por 10 a la menos 6. Y realizando esa multiplicación de esa fórmula, nos da 1,1 segundo. Este sería el tiempo en que cuando presionamos el pulsador enciende el diodo LED de color rojo, se apaga el de color amarillo. Cuando pasa ese tiempo es cuando otra vez enciende el color amarillo, o sea, vuelve otra vez al punto inicial. Vuelve al punto inicial. Entonces, cuando ya vuelve al punto inicial, ya ha pasado 1,1 segundo. Y eso es lo que va a pasar ahí. Ahora sí, vamos a ir al simulador en Proteus para que vamos a mostrar cómo sería ese comportamiento. Cómo con esos cálculos para que comprendamos más de lo que estamos hablando aquí, vamos a ir al simulador, después vamos a hacer la práctica. Entonces, vamos para allá. Listo, entonces aquí en el simulador, en la versión de Proteus, esta versión es para los que no saben, esta es la versión 8.11. Yo sé que hay unos más actuales. Ya en un momento lo actualizaré, pero bueno. Entonces vamos a mostrarle aquí. Entonces miren que aquí tenemos el mismo diagrama que vamos en el tablero, ¿no? Entonces esto obviamente en la parte real, en la protoboard, pues no va a estar así, ¿no? No necesariamente va a estar así, que como lo estamos viendo aquí, no. Entonces miren aquí que tenemos el condensador cerámico de 0,1 microfaradio. Tenemos el pulsador, tenemos la resistencia
de 1 kiloohmio, el 555 del circuito integrado. Esta es la resistencia que les decía, o sea, esta resistencia de 1000 ohmios es la que es el cálculo que acabamos de hacer en el tablero, que nos dio, que da 840 ohmios, pero como no tenemos una resistencia de ese valor óhmico, tenemos la de 1000 ohmios, entonces tenemos que coger 1000 ohmios, en este caso esta es la resistencia que va a conectar con este condensador electrolítico de 1000 microfaradios, como ven aquí. Y este va obviamente conectado a tierra, ¿no? Entonces mira que acá tenemos el diodo LED de color rojo, tenemos el diodo LED de color amarillo, alimentados a 12 voltios como lo ven aquí. Tenemos la resistencia de 1000 ohmios, de 1 kiloohmio, que equivale. Entonces, para eso era ese cálculo, para darnos cuenta qué resistencia había que conectar aquí entre el pin 8 y el pin 4 del 555. Y eso que conectara entonces este es el condensador 1000 microfaradios. Entonces, para eso íbamos a utilizar este condensador y esta resistencia. Ya la conexión a la protoboard es con el datasheet, que eso ya vamos a verlo ahora. Ahora vamos a verlo cómo se conectaría. Entonces, vamos a simularlo. Entonces, como lo que les decía ahora, cuando alimentamos los 12 voltios con así, conecta el polo positivo y el polo, el polo positivo alimentando 12 voltios y el polo negativo, pues estamos, mira aquí, con las conexiones sin haber pulsado, no hemos pulsado el pulsador, no hemos presionado el pulsador. Entonces la idea es que me encienda el LED, el diodo LED de color amarillo, ¿no? Como ven aquí. Eso es lo que tiene que hacer. Sin haber presionado el pulsador, tiene que encenderme este diodo LED de color amarillo. Entonces, al momento de presionar el pulsador, tiene que apagarme este diodo LED y encenderme el de color rojo. Cuando otra vez cambia a encender el de color amarillo, o sea, al punto inicial, ese es el tiempo que calculamos en el tablero, que era 1.1 segundo, ¿no? O sea, que cuando deja de encender el LED de color rojo, ya han pasado 1,1 segundo. Entonces, mira, vamos a mirarlo y verá. Entonces, vamos a mirar, vamos a presionar el pulsador. No sé si lo alcanzaron a ver. Aquí enciende el color rojo y ahí cambió. Lo que pasa es que el color rojo aquí casi no se visualiza como tan claro, ¿no? Pero ahí sí, otra vez volvemos a presionar y irá. Entonces pulsamos, enciende el color rojo y otra vez vuelve a pasar el color amarillo. O sea que cuando vuelve otra vez a pasar a encender ese diodo de color amarillo, ya han pasado 1,1 segundos. Eso es lo que está pasando aquí en el monoestable. Enciende el rojo, otra vez pasa al amarillo. Entonces presionamos, enciende el rojo, pasa los 1,1 segundos y otra vez vuelve al punto inicial, que es cuando enciende el de color amarillo. Entonces, como ven aquí, mire. Y ahí enciende. Entonces presionamos, pasa 1,1 segundos y otra vez enciende el color amarillo. O sea, vuelve otra vez al punto inicial. Ese es el circuito monoestable. Entonces miren que funciona, se comporta y la función es es un temporizador. Básicamente funciona como un temporizador. Pasa un tiempo determinado y otra vez vuelve al estado. También se puede hacer con un solo diodo LED. La respuesta es sí. También se puede hacer con un LED. En el caso de un LED sería que encendiera sin haber presionado el pulsador, se enciende automáticamente, enciende, ¿no? Ya sea de color amarillo, verde, azul, rojo, cualquier color. Entonces la idea es que cuando energizamos, alimentamos, se enciende ese LED y al presionar el pulsador tiene que apagarse, si fuera un LED, un solo LED,
debería apagarse, y dependiendo del cálculo, dependiendo de qué resistencia usted va a usar, cuál resistencia usted conectó en el montaje, dependiendo del condensador electrolítico que usted puso, que usted colocó, ese es el tiempo que le va, o sea, con base a esa fórmula, si le da 1,2 segundos, entonces ese sería el tiempo que va a tardar otra vez a encender el LED. O sea, que usted pulsa, se apaga, entonces pasa ese tiempo, entonces cuando pasa ese tiempo, otra vez tiene que encender al punto inicial, o sea, que nuevamente enciende ese LED. Pero en este caso es con dos diodos, con dos diodos LEDs, son dos diodos. Entonces enciende el rojo, pasa 1,1 segundo, otra vez enciende el amarillo. Enciende el rojo, pasa el 1,1 segundo y enciende el amarillo. Eso es lo que pasa cuando es circuito monoestable. Ya en el caso de la estable ya es diferente. Y el biestable también ya iría con dos estados. Ya no iría con un solo estado como el monoestable, sino que iría con dos estados. Entonces vamos a pasar a montar en la protoboard este mismo diagrama y les voy a enseñar la conexión paso a paso, con el diagrama y todo, paso a paso, cómo vamos conectando, explicar cómo es la conexión. Entonces ya regresamos. Bueno, continuamos aquí. Entonces vamos a presentar los componentes. Te damos un condensador electrolítico de 1000 microfaradios a 16 voltios. Tenemos el condensador cerámico 0,1 microfaradio, que para darnos cuenta tenemos que mirarlo aquí. Tiene que ser así como una forma de una lenteja que diga 104. Tenemos el pulsador aquí. Tenemos el diodo LED amarillo y el diodo LED de color rojo, ¿no? Como ven acá. Y el circuito integrado 555. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo yo me di cuenta de la conexión? Entonces, como les decía yo antes, hay que saber interpretar el datasheet, o en español es ficha técnica, y montarlo. Entonces vamos a mostrar acá el datasheet y vamos a indicarles cómo se debe montar eso, cómo se debe montar el circuito. Entonces ya les voy a mostrar acá. Entonces aquí ya les voy a mostrar cómo se debe interpretar. Entonces, como ven aquí, tenemos el circuito integrado. Entonces el pin 1 sería el GND, el pin 2 el trigger, el pin 3 la salida, el pin 4 el rese, el pin 5 el control de tensión, el true hole, el pin 6 el D-share, el pin 7 y acá donde vamos a alimentar. El VCC donde alimenta el positivo, ¿no? Si vamos a alimentar una fuente de 12 voltios, de 5 o de 15, ya sabemos que el positivo iría en el 8. El puente, que es el rese, se puentea con el pin 8 al positivo, y el pin 1 sería el de la tierra, o sea, el del negativo, como ven aquí. ¿Cómo nos damos cuenta? Ay, ustedes me dirán, ¿y yo cómo sé cuál es el pin 1, el pin 2, el pin 3? Bueno, miramos acá el circuito integrado, que es este, miren. Si ven que, no sé si lo alcanzan a ver, si ven que tiene como una bolita acá. Aquí tiene como una forma de una, no una herradura, sino como una curvita aquí. Si ven que tiene como una curvita aquí, te hay que mirar de que esa curvita lo tenga acá. No sé si alcanzan a ver. Fíjense que la curvita lo tiene. La curvita lo tiene, ya les voy a mostrar acá. La curvita lo tiene, lo que pasa es que no se ve casi. La curvita lo tiene así. Entonces, si la curvita lo tiene de esta manera, como ven aquí, te diría pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. Así como ven acá. Entonces, cuando tenga la curvita aquí, como en ese sentido, te diría el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. Como lo ven ahí.
Entonces, no sé si alcanzan, no sé si la cámara el enfoque ahí pueden enfocar, no sé si lo alcanzan a ver. Hay como una curvita ahí con lo que les estaba mostrando ahora. No el circulito redondo, sino la curvita. Y bueno, con el circulito redondo, este punto, vemos que este punto que ven aquí, pues también podemos hacerlo. Si tenemos el circulito de cantería, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. Pero en la curvita, como ven aquí en la curvita, también podemos darnos cuenta. Ahí ya creo que se ve la curvita, ¿no? Entonces, con este datasheet es que vamos a montar este circuito integrado acá. Entonces vamos a empezar a montarlo paso a paso. Vamos a hacer un paso a paso. Yo sé que el video va a ser un poquito largo, pero esperamos que la explicación sea muy clara, ¿no? Con los cálculos, con la simulación. Vamos a montarlo acá. Te vamos a empezar. Te lo ponemos así, entonces sería. Entonces el pin 1 sería pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Entonces acá iría el pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. ¿Dónde está el diagrama? Te vamos a empezar vamos por partes. Vamos a colocar los componentes en la protoboard. Aquí tenemos el pulsador normalmente abierto, ¿no? Como lo ven aquí. No podemos colocarlo así. Porque lo colocamos así, aquí está haciendo un corto, porque estamos conectando la misma. Acuérdense que la protoboard, ustedes mismos deciden si esta línea que ven aquí lo van a subrayar como positivo, si la abajo quieren negativo o al revés. Uno decide eso. Si positivo aquí, negativo acá. Eso ya lo deciden cada uno. En el caso del pulsador, perdón, cayó la cámara. En el caso del pulsador, como ven acá, ya en el caso del pulsador, pues ya, o sea, y lo ponemos en la misma línea, ya sabemos que en la protoboard, en la misma, así este sentido de forma horizontal como ven aquí, de forma horizontal, pues ya sabemos que si lo ponemos los dos pines en la misma línea como va, así como va como va conectado como debe ser, así como va la continuidad de la corriente, aquí haría un corto, tengo que conectarlo de esta manera. Conectarlo en una línea un pin y en otra línea el otro pin, para que no haría un corto ahí. Lo conectaremos así como en acá. Ustedes si lo alcanzan a ver, en una línea un pin y en la otra línea que va así, el otro pin. Listo, vamos a conectar el condensador cerámico. Digo, el condensador electrolítico. Entonces, ese condensador sería este. 1000 microfaradios, ¿no alcanzan a ver? 1000 microfaradios a 16 voltios. Si no alcanzan a ver. 1000 microfaradios, ahí lo dice. 1000 microfaradios a 16 voltios. Este es el condensador electrolítico que vamos a conectar. Lo vamos a conectar aquí. Entonces eso tiene dos pines, ¿no? Mil disculpas aquí. Mil disculpas. Entonces tenemos. Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Este pin. Este pin, el pin más largo. El pin más largo, la pata más larga, es el ánodo. Cuando ustedes vean este como negativo, esta franja como azulito,
con un signo negativo, este sería el pin del cátodo, que el cátodo ya sabemos que es el negativo y ese sería el positivo. Entonces lo conectamos el cátodo en una de las líneas de aquí. Como ven aquí. Más adelante lo vamos a ir comprendiendo, ¿no? Listo. Entonces, vamos a conectar de uno de los componentes y ya vamos a empezar a cablear, dependiendo, vamos a ir explicando el paso a paso, ¿no? El paso a paso cómo debe ir cableado. Entonces está el pulsador, faltan las resistencias. Las resistencias serían 1, 2, 3, 4. 4 resistencias de 1 kilo ohmio. Vamos a hacerlo por aquí. Ya pasamos a ver voy a buscar las resistencias, chicos. Mil disculpas digamos el video más largo, pero esto se debe hacer así. Es decir, debía explicarlo los cálculos, la simulación y el montaje físico, o sea, el real, para poder entender y comprender y el aprendizaje sea mejor. O sea, que el aprendizaje sea más completo y poderlo comprender bien. Entonces voy a a buscar las resistencias, las 4 resistencias de 1 kilo ohmio y ya regreso. Bueno, retornando con el video, yo considero que en el próximo video que voy a hacer sería como la continuación para hacer el montaje, explicarlo paso a paso, ya que se me hace muy largo aquí, ya en el video he explicado, pues yo decía que quería hacer la práctica, pero en este caso pues me tocará dejarlo ahí, le pido mil disculpas mil disculpas la verdad, pero bueno, ya en este video explicamos los cálculos, mostramos en la simulación en Proteus, ya digamos que vamos comprendiendo más, la idea es que vayamos comprendiendo cómo es la función del 555 monoestable temporizador. Entonces para el próximo video vamos a subir la otra parte, la segunda parte, cuando es cuando es la parte práctica, ¿no? La idea es subir las conexiones, explicar el montaje del diagrama y con el diagrama ir cableando el montaje, ¿no? Entonces, pues hasta ahí podemos dejarlo, hasta ahí, chicos. Como les digo, mil disculpas, pero ya el video se me hace muy largo, la verdad. Entonces, dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video, la parte 2. Muchas gracias.